ocasión desarrollaremos el tema Dios o diosa desde una perspectiva bíblica y teológica en clave de mujer. Usted se preguntará por qué del tema Dios o diosa. En muchos espacios quizás ha surgido la interrogante: ¿qué es Dios? ¿Es Dios hombre, como la tradición lo ha inculcado? ¿O es Dios hombre y mujer, como se habla actualmente en muchos espacios teológicos feministas? Hablar de teología es hablar de Dios, lo cual no es nada fácil, pues es más lo que ignoramos de la divinidad de lo que conocemos de ella. Toda religión a lo largo de la historia ha recurrido a mitos, a imágenes y a símbolos dentro de su cosmovisión religiosa para referirse a la divinidad. En lo referente al lenguaje e ideas sobre Dios, para representarlo se han utilizado o se ha hecho uso de imágenes y metáforas tomadas de la vida diaria. Estas imágenes, estas metáforas corresponden al mundo de lo femenino y lo masculino, que quiere decir que a la divinidad se le han atribuido características y categorías humanas, lo que se conoce como antropomorfismos. Cada cultura proyecta en su Dios su forma y modo de vivir, su cosmovisión, su perspectiva, sus necesidades del ser humano en cada momento histórico. Por eso, en su momento, Feuerbach, que es conocido como el padre del ateísmo humanista en la actualidad, hablaba acerca de Dios como proyección del ser. Según Feuerbach, el ser humano proyecta en Dios todo aquello que el mismo ser humano anhela, es decir, la omnipotencia, la omnipresencia, el poder, la trascendencia. El ser humano, a diferencia de todo esto, es limitado. Pero esta idea de Feuerbach, desde nuestra perspectiva, es superada por aquella teología que habla de un Dios que sobrepasa todas las concepciones humanas y que plantea que aunque la raza humana y sus sistemas religiosos, cada constructo religioso que se ha elaborado y se seguirá elaborando para referirse a Dios, desaparecieran, el Dios de la vida seguiría estando allí como parte esencial del todo. A continuación, haremos un análisis desde la teología feminista, desde una lectura hermenéutica feminista en clave de mujer, acerca de las imágenes de Dios. Ivonne Guevara, teóloga y filósofa brasileña, en su libro Teología a ritmo de mujer, nos señala que la hermenéutica feminista es una nueva forma para comprender a Dios, es decir, el texto bíblico nos permite captar una diversidad de experiencias e imágenes humanas de Dios dentro de los mismos textos bíblicos. En esta oportunidad hablaremos sobre la imagen de Dios en el Israel preexílico, el Dios en el judaísmo del Segundo Templo, el Dios de Jesús en la teología cristiana de los primeros siglos hasta la actualidad. En el Israel preexílico, Yahvé es una divinidad de origen madianita que es introducido por los Apiru en Canaán, el cual fue visto desde la Confederación Israelita, ya en la Confederación Israelita como Dios nacional, a partir de los siglos XIV y XIII a.C., como ya se le era reconocido como este Dios nacional. Esto independientemente de que los distintos clanes que componían la Confederación Israelita tuvieran otros dioses, ya que hay que resaltar que el Israel preexílico fue politeísta. A Yahvé se le concibe antropomórficamente como varón. De hecho, en la religión yavista preexílica tenía su esposa, que era Asera. Asera era la principal diosa fenicia de la fertilidad en Canaán, conocida por los fenicios como Astarte y por los asirios como Istar. Ahora, ya en los textos de la Biblia judía
en el periodo del Segundo Templo, aparecen una diversidad de imágenes, una diversidad de metáforas femeninas para referirse a la divinidad. En el texto de Génesis 1:2 aparece el término ruaj, que es un sustantivo femenino. En el texto de Génesis 1:27, que es un texto muy categórico, dentro de este primer relato poético de la creación, en el cual hay una visión más igualitaria del ser humano, ya que presenta la creación del hombre y la mujer el mismo día. Y siguiendo con la costumbre de las culturas del Antiguo Oriente, donde la estatua del emperador era colocada como símbolo de representación en el pueblo vasallo, este relato poético nos da a entender que en esta creación tanto hombres y mujeres somos la representación de ese Dios que ama la creación. También en otros textos de la Biblia judía se alude metafóricamente a Dios bajo una serie de imágenes femeninas, textos como los de Isaías 49, 14 y 15, que reza de la siguiente forma, en la que se compara a Dios con una mujer que no olvida al hijo de sus entrañas. En el texto, por ejemplo, de Isaías 42, 14, dice de la siguiente manera: el Señor dice, por mucho tiempo me quedé callado, guardé silencio y me contuve, pero ahora voy a gritar como mujer de parto, gimiendo y suspirando. Podemos ver claramente una alusión femenina en este texto. En el siguiente texto de Isaías 66, 13, dice lo siguiente: como una madre consuela a su hijo, así los consolaré yo a ustedes y encontrarán el consuelo de Israel. Como podemos ver, hay una cantidad de imágenes, de metáforas femeninas para referirse a Dios. Así podemos ver en los textos de Isaías 46, del 3 al 4, o aún en el Salmo 131, que se le compara a Dios con el regazo de una madre. Ya en la etapa del judaísmo del Segundo Templo tardío o del periodo helenístico, debido a la influencia platónica, la cual concibe lo divino como algo trascendente y totalmente diferente al ser humano, la teología judía de este periodo deja de representar a Yahvé de manera antropomórfica, con características humanas, y a diferencia de este periodo, así como en la Septuaginta, se le presenta como un ser trascendente. A lo cual James Dunn nos comenta que Yahvé pasó a necesitar de intermediarios, de mediadores entre él y los seres humanos. Dentro de dichos mediadores podemos concebir el espíritu de Yahvé, el logos y la sofía o sabiduría. Esta última fue concebida con características humanas, es decir, fue la mediación femenina entre Dios y el ser humano. En el Proverbios 8, la sabiduría en forma de mujer le está prestando a Dios su palabra, su inteligencia, su presencia para encontrar a los hombres, para dirigir a los hombres en la senda correcta, muy diferente a textos como lo que aparecen en la teología deuteropaulina, en la que se manda a callar a las mujeres. Ahora, ¿qué concepción había de Dios en el tiempo de Jesús, en la Palestina del primer siglo? El Dios de Jesús. Los judíos sabían que Dios era Padre y se referían a Él como Avinu Malkenu, Padre nuestro, Rey nuestro. Siguiendo en esa línea, Jesús se refiere a Él simplemente como Abba, Padre o Padre que guía. Pero la mediadora en la sociedad judía de lengua aramea que enseñaba al niño a decir Abba y a reconocerlo como Padre que guía era la Imma, es decir, la madre. Por ello, algunos plantean que al enseñar Jesús a Dios como Abba, de manera implícita, según la imagen cultural de la época, Jesús figura como Imma, o madre que enseña al niño o al ser humano quién es su padre, Abba. También en las parábolas de Jesús se hace presente esa imagen femenina de Dios, tan sugerente y abundante como lo es las figuras masculinas.
Por ejemplo, el reino de Dios se parece a... El reino de Dios es un circunloquio para designar a Dios. Lo que quiere decir es que se sustituye un término por el otro. A Dios se le refiere entonces con una cantidad de comparaciones o de metáforas. Se habla acerca el reino de Dios. Es como unas vírgenes prudentes, el reino de Dios es igual a la levadura que toma una mujer, el reino de Dios es como una viuda inoportuna, y el reino de Dios es como una mujer que se alegra por encontrar un dracma perdido, entre otras imágenes que están en el Nuevo Testamento. Todo ello es un lenguaje relacionado con la mujer para explicar metafóricamente a Dios. Ahora, la teología cristiana de los primeros siglos y en la actualidad, la imagen de Dios Padre es la imagen que más peso ha tenido en la tradición cristiana, al mismo tiempo que Padre es creador y redentor y ha salvado a la humanidad por medio de su Hijo Jesucristo. Al Hijo aparece como de la misma sustancia del Padre, lo cual ha reforzado a través de los siglos el patriarcalismo religioso e incluso el feminismo patriarcal. ¿A qué nos referimos? El feminismo patriarcal no es más que la feminización de ciertos conceptos conservándose la estructura fundamental. ¿A qué nos referimos? 1. Se puede hablar o se puede poner de relieve la acción de las mujeres en la Biblia, pero sin cuestionar la estructura antropológica fundamental, la cual es evidentemente patriarcal. 2. Se habla acerca de la comprensión androcéntrica del Dios trinitario que nos presenta la dogmática, pero seguimos reproduciendo el mismo sistema filosófico. De hecho, algunos, por negarse a aceptar que Dios tuvo una madre, se niegan a referirse a María como Theotokos, Madre de Dios, y prefieren referirse a ella como Christokokos, Madre de la humanidad de Cristo. De hecho, Miguel de Unamuno, en su libro del sentimiento trágico de la vida, dice que el sentir a Dios como Padre fue lo que produjo la Trinidad, porque un Dios Padre no puede ser un Dios soltero. Hemos visto panorámicamente estas imágenes de Dios que aparecen en el Israel preexílico, en el judaísmo del Segundo Templo, el Dios de Jesús. Pero, ¿qué nos dice entonces la teología actual? La teología popular en las iglesias y en seminarios teológicos predomina siempre la imagen masculina de Dios. Esta imagen masculina de Dios lo que ha hecho es división dentro de las iglesias. Ha causado la marginación, la exclusión de las mujeres en espacios sociales y en espacios eclesiásticos, negándoles el derecho a tener un cargo dentro de las iglesias por el simple hecho de ser mujeres. La metáfora de Padre como creador, la metáfora de Padre como redentor y la imagen de Dios que parte de la misma sustancia que Él, ha servido para que dentro de los espacios eclesiales a las mujeres no se les permita el acceso a ciertos espacios que únicamente se les son concedidos al hombre por concebir la idea de un Dios hombre y la idea de un redentor en la misma línea que es un hombre. Ahora, ¿qué dicen las feministas al respecto? ¿Qué se habla dentro de la teología feminista al respecto en la actualidad? Pues la teología feminista, la hermenéutica feminista, se está haciendo un esfuerzo por rescatar esas imágenes femeninas de Dios dentro del texto bíblico y en la práctica de Dios. Se ha tratado entonces de rescatar esa figura de madre que está implícita en la imagen de Dios, que el ser humano trata de hacerlo o trata de representarla metafóricamente.
Hace años, cuando al teólogo Joseph Ratzinger en una entrevista le preguntaron que si Dios era hombre o mujer, él contestó que Dios no es ni hombre ni mujer, sino una realidad que trasciende dichos conceptos. ¿Qué dice la espiritualidad acerca de Dios? La espiritualidad, la ecoespiritualidad nos dice que es una energía que llena el todo, que lo sostiene todo y que lo mantiene en equilibrio. A esta concepción de la ecoespiritualidad abona la concepción de los pueblos originarios, quienes concibieron lo divino como una energía sexual que se expresa en diferentes elementos de la naturaleza. Como podemos ver, desde diferentes perspectivas, desde diferentes momentos, el ser humano siempre ha querido referirse a Dios de alguna manera. Para ello ha utilizado mitos, para ello ha hecho uso de símbolos, de imágenes, para entender a Dios. Como dijimos al principio, hablar de Dios es demasiado difícil. Y si lo hacemos de una manera honesta, debemos decir claramente lo que el mismo texto bíblico refleja. Hemos aprendido entonces que en estos textos bíblicos, tanto de la Biblia judía como del Nuevo Testamento, aparecen imágenes femeninas de Dios. Es decir, que debemos de tomar en cuenta esa imagen femenina para referirnos a la divinidad. A manera de conclusión, entonces, podemos decir que Dios no es ni hombre ni mujer, que Dios está más allá de toda categoría de género, de toda imagen y de toda metáfora que el ser humano ha construido para tratar de entenderle. Por otra parte, y no menos importante, es de tomar en cuenta que en Jesús se encarnó y se expresó lo identificado con lo femenino, la ternura, la dulzura, la expresión de sentimientos, la empatía, la delicadeza. Entonces, como seguidores de Jesús, debemos de sopesar estas imágenes que están implícitas en Él, y solo cuando lo femenino forme parte de la simbolización de Dios y que esto no escandalice, ni cause temblor, ni se tache de herejías, tanto como creyentes o líderes religiosos, entonces nosotros podemos ir más allá para entender lo que siempre para el ser humano será Dios, un misterio.